armonía en el hogar. Es el tema en esta noche, la armonía en el hogar. Y meditando yo en este tema estos días, me he dado cuenta de que qué tan grande el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Dice la palabra del Señor que Él se dio completamente, totalmente. Él no dio una partecita de su vida, sino que Él se entregó completamente. A veces a los matrimonios equivocadamente les aconsejamos y enseñamos diciendo que el matrimonio feliz es cuando el hombre pone el 50% y la mujer pone 50%, y que entonces entre los dos es el 100%, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿y qué hacemos con el otro 50% que nos queda? ¿Qué pasa con ese otro 50%? Entonces, cuando nosotros nos reservamos el 50%, porque no vamos a dar sino 50%, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos reservamos el 50%, entonces es cuando quizás reservamos muchas formas de pensar, muchas ideas que no las queremos de pronto cambiar para mejorar, en nuestro carácter. Por eso es que el matrimonio, hermanos, es algo tan grande y tan sagrado, ¿no? Por eso Dios en su palabra está comparando la relación de Él con su iglesia, la está comparando con la relación en el matrimonio, porque es que para que los dos lleguen a ser, porque la Biblia dice, y los dos serán ¿qué? Los dos serán una sola carne. ¿Ese es en tiempo qué? En tiempo futuro, ¿cierto? No dice y los dos son, y los dos fueron, sino los dos serán. Cuando ese dice serán, es porque es un proceso, es un proceso, es un proceso que inicialmente la pareja, cuando se casa, a ver si alguno de los casados que están aquí se pone en pie y dice algunos de los votos que les hicieron repetir cuando se casaron. A ver, cualquiera, una hermana o un hermano. Perdón, hermana Joana. Bueno, pero en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, ¿qué? Amarlo en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. ¿Y el hermano Lubián qué dijo? Serle fiel. ¿Hasta cuándo? Pero dígalo todo. Hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Esos votos que se dan en el día de la ceremonia es como para que nosotros sigamos meditando y pensando, aunque muchos me han dicho, ay hermana, yo para decirte la verdad, yo no me acuerdo qué fue lo que me dijeron allá. Por el susto tan tremendo que uno tiene, que uno dice, se compromete, y uno dice, sí, me comprometo, pero ¿me compromete a qué? Porque de pronto en el momento como que no cayó muy en cuenta qué era lo que estaba prometiendo, ¿no? Entonces, hermanos, esas promesas o esa promesa que se hace es una promesa que se va cumpliendo en el trayecto de toda la vida, porque a medida que va pasando en los años de matrimonio,
van llegando, por ejemplo, la enfermedad. De pronto cuando uno se casó con un hombre, en el caso de uno de mujer, se casó con un hombre fuerte, vigoroso, sano, aliviado, muy emprendedor, pero con el paso de los años uno va viendo que ya el ritmo de trabajo va menguando, que ya no camina tan rápido, ya camina más despacio, que ya los negocios a veces no los hace tan buenos. a veces hay algunos negocios que como que uno dice, uy, aquí sí se descachó. Bueno, muchas cosas uno en el trayecto de la vida va asimilando todas esas cosas que dice allí en esos votos, en salud o en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Por ejemplo, en pobreza. Por eso nosotros cuando nos casamos, hermanos jóvenes, solteros que están aquí, no nos casemos con ninguno de esos intereses. Digamos, por ejemplo, que toda la vida va a tener un esposo vigoroso y fuerte. Pues en el Salmo 92 dice que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Pero esos son unos versículos que uno a través de la vida cristiana uno los confiesa, los cree, los dice, los confiesa. Entonces, ¿por qué? Porque eso le va a motivar a uno a llegar a la vejez. Pero hermanos, realmente para el cumplimiento de todos estos votos se requiere no el 50, sino el ¿qué? El 100. No es el 50, es el 100. Es cuando la pareja se promete al 100, pase lo que pase. Estoy dispuesto a darlo todo. Entonces, cuando esa mentalidad y ese deseo se hace realidad en la vida de uno, porque el matrimonio hay que poner, a veces hay ratos de sacrificio, de mucho esmero. Uno como esposa se convierte en la mamá. Uno a veces hace el papel de mamá, ¿o no, hermanas? ¿Qué hace una mamá con el hijo cuando se enferma? Lo cuida, ¿cierto? Lo cuida, lo mima. A veces el esposo hace papel de papá. ¿Cuándo qué? Cuando lo protege a uno, provee para uno, no está de pronto diciendo, guardándose la mitad de la plata para él gastársela, sino que él dice, bueno, mi amor, este es todo el sueldo, aquí está, para lo que sea, para las necesidades que haya. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Amén o no? Así debe ser. Es todo. No es el 10 ni el 20 ni el 50, es el 100. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a dar el 100, es precisamente la enseñanza que Dios nos dejó a nosotros. Cuando Dios, viendo que en el mundo no había ni siquiera uno que hiciera lo bueno, dice la Biblia, no había ni uno. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Se humanó, vino, vivió entre los hombres y entregó toda su vida por el ser humano. Dice que toda su sangre la derramó, como estábamos cantando ahora, por el pecador, para que tuviera vida, para que él no fuera a condenación eterna. Todo lo entregó. Él, a través de ese acto
de entrega total, nos está enseñando a nosotros que nosotros a Dios tenemos que entregarle todo, no una parte de nuestra vida, no un pedacito de nuestra vida, sino todo. Asimismo es en el matrimonio, en el hogar, cuando las parejas entregan todo, sin reservas, sin mezquindad, sin egoísmo. Entonces, cuando eso sucede, entonces ocurre el milagro maravilloso de que las parejas pueden convivir, pueden durar muchos años juntos, pueden soportar, sobrellevar todas las inclemencias que llegan a la vida del ser humano. Porque nosotros al leer la palabra del Señor, leemos que el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él. O sea que aquí al fiel y al no fiel le llegan las adversidades. Tanto al justo como el injusto va a la tumba, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos suceden a nosotros por el hecho de ser seres humanos, nos suceden como le sucede a la persona que no conoce del Señor. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que en nosotros hay un poder sobrenatural, que es Dios morando en nosotros, que es la presencia de Dios en nosotros, que nos lleva a nosotros a sobreponernos y a seguir fieles hasta que el Señor venga o hasta que partamos de este mundo, ¿verdad? Mire, yo me pongo a escuchar, hermanas, sus testimonios, las cosas por las cuales les ha tocado pasar, que no están en la iglesia porque han sido quizás consentidos de Dios, sino que han vivido cosas tremendas, han perdido sus seres queridos, hermanas que han quedado viudas, hermanos que han quedado huérfanos, con enfermedades, con problemas económicos muy graves, pero ellos siguen ahí, constantes. ¿Es por qué? Porque Dios está en la vida de ellos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, haciendo esta introducción a la enseñanza de esta noche, entonces, para la armonía en el hogar, ¿cuál sería el fundamento y la base primordial para tener una armonía? ¿Qué creen ustedes que es? Dígalo duro. Hermanos, es el amor. El amor. El Señor en su palabra nos enseña que si Él entregó todo, se dio por completo, es porque el amor es el fundamento para toda relación, llámese de esposo a esposa y viceversa, llámese de hijos a padres y de padres a hijos. El amor. Y si vamos a hablar de la armonía en nuestra congregación y en la iglesia, entonces, ¿cuál es ese ingrediente esencial? El amor, ¿verdad? Porque, hermanos, ese es el único. Cuando se siente, cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando nosotros por encima de todas las cosas tenemos a Dios presente en nuestras vidas, entonces nosotros
ese es el vehículo por donde nosotros podemos transitar en este mundo y podemos comunicarnos y podemos allegarnos a todas las personas que nos rodean. La armonía, ¿qué quiere decir? Quiere decir ajustamiento. Ajustamiento. Cuando se habla de la armonía, es como que las piezas se hinchazan una con otra de tal manera que puede decir uno que hay armonía, ¿verdad? Quiere decir combinación, quiere decir amistad y buena correspondencia. Trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Quiere decir participación. Cuando hablamos de nosotros, la congregación, cuando participamos unos con otros, interactuamos unos con otros, cuando hablamos, cuando nos saludamos, cuando compartimos, cuando sentimos y cuando nos reunimos, esos ingredientes hacen que haya comunión, En el Salmo 133 dice el Salmo, que es el Salmo de la enseñanza, dice la bienaventuranza del amor fraternal. Este Salmo lo escribió David. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es algo que se siente agradable, ¿cierto? Es algo, dice, cuando dice delicioso, delicioso, es algo que se puede sentir el gusto, agradable. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, es la participación, es el trato familiar, es la comunicación. Ese ajustamiento es como acomodarse. Es como acomodarse. Ese acomodamiento en la vida familiar. Por eso, hermanos, es que siempre la palabra del Señor nos aconseja a nosotros, que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, dice que more en abundancia la palabra de Dios en la iglesia. Amén. O dice en nuestros corazones. Es en nuestros corazones. Porque aquí, cuando venimos a la iglesia, al culto, aquí hay abundancia de palabras, ¿cierto? Porque el pastor, nuestro pastor, es un hombre que se esmera mucho en preparar los sermones. De hecho, él termina una dominical y ya está pensando en la otra. Y se esfuerza mucho y se esmera mucho por preparar sus sermones. Entonces hay abundancia de palabra aquí. Pero el apóstol Pablo dice que more en abundancia la palabra de Dios en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, entonces esa palabra, el padre de familia, en este caso, el padre de familia es como el portavoz en el hogar. Es como aquella persona que está ministrando constantemente. Por eso, hermanos, es tan esencial y tan importante que nosotros alberguemos en nuestro corazón la palabra de Dios, porque cuando hay abundancia de la palabra del Señor en nuestras vidas, entonces esa palabra hace un efecto en nosotros y podemos nosotros trabajar en
en nuestro entorno que es la familia. No se nos olvide, padres de familia, que nosotros somos los que ministramos en el hogar. Somos los que llamamos a nuestros hijos al orden. Llamamos a nuestros hijos al amor, a la fraternidad. Qué tristeza, hermanos, cuando entre los hermanos de la casa, los hijos, hay desavenencias. Eso pasa en todos los hogares, donde hay más de uno. Porque si hay un hijo único, pues la desaveniencia ahí sería con los papás, ¿cierto? Pero cuando hay más de uno, que son 2 en adelante, a veces es muy difícil y complicado como ponerlos de acuerdo. Pero ¿cuál es la función del padre? La función del padre es esa precisamente, es ser como el canal, como el mediador, como aquella persona que Dios puso en el hogar para que ayude tanto al uno como al otro. Que si el uno está rivalizando con el otro, ese padre de familia sepa con sabiduría, con la inteligencia, con la palabra del Señor, colocarse en la mitad de sus hijos y ayudar al uno y ayudar al otro. Porque, hermanos, el enemigo a eso fue que vino, a dividir las familias, a hacer que los hijos no se traten entre sí, que los hijos entre ellos hayan muchas diferencias. Por eso, hermanos, el ejemplo de Isaac, en el hogar de Isaac y Rebeca, pasó algo muy grave, y es que de pronto Isaac no se apercibió, no sé qué pasó con Isaac, que él como jefe de esa casa, él no se dio cuenta que Rebeca tenía una preferencia por Jacob. Y me imagino que la mejor comida se la daba a él. Eso pasa en muchos hogares, que entonces hay un pedacito de carne y ese pedacito se lo damos a fulanito y el otro, mío, no hay. Al otro no le da, o le da a otra cualquier cosa. Ellos se dan cuenta de eso. Los hijos perciben eso. Cuando uno de los padres se inclina más al uno que al otro, quiere más a este porque a este le compra y al otro no, porque a este le perdona todas, pero a este sí se las cobra todas. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, padres de familia, que nosotros pidamos al Señor siempre la sabiduría. Hermanos, cada hogar es un mundo diferente. Yo no puedo hacer las cosas como las hace la hermana Julieta y el hermano Pedro en la casa. Ese es un caso particular. En mi familia es un caso particular. Entonces, el padre de familia debe de pedir a Dios, como buen receptor de la palabra del Señor y como buen creyente, pedir a Dios la sabiduría para manejar todas las situaciones del hogar. El apóstol Pablo, hablándole a los diáconos de la iglesia, les decía que los diáconos, uno de los tantos requisitos que debe tener un diácono es que maneja sus asuntos con juicio, que gobierna bien su casa. Esos son los requisitos. Los diáconos tienen unos requisitos. Entonces, que maneja los asuntos con juicio. Cuando un padre de familia es un hombre o una mujer que está siendo guiada por la palabra del Señor, porque esa palabra abunda en su corazón,
Esa palabra para ese creyente es fundamental lo que dice la Biblia. No lo que él cree, lo que le parece, lo que vio allá en la casa del vecino, lo que dice en la televisión, lo que el mundo hace. No, es lo que dice la palabra, porque esa es como la brújula para ese papá, para esa mamá. Entonces, ese padre de familia está actuando con prudencia y sabiduría en el hogar y sabe escuchar. Hermanos, es una cosa fundamental aprender a escuchar. Los hijos llegan a los hogares, a las casas, las hijas, los esposos, las esposas, llegan con sus problemas, con sus cargas, pero el otro, la persona, su compañero, no sabe escuchar. Lo oye, pero no lo escucha. Cuando en los hogares se presentan las dificultades, porque no quiere decir que un hogar que está en armonía es un hogar que nunca tiene problemas. Eso no es verdad, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y siempre van a haber problemas, de una manera u de otra. Van a haber diferencias, desacuerdos, que este piensa así, que yo no creo así. Yo respeto, pero no estoy de acuerdo. Yo respeto, papá, tu opinión, pero no la comparto. A veces, ¿no? Pasa eso. Pero entonces, hermanos, ¿quién es el llamado a mediar entre uno y otro? Son los padres de familia. En una casa no está el papá ni la mamá, pero está el creyente, el hijo creyente. Ese hijo que es creyente o esa hija que es creyente en la palabra del Señor, en las cosas del Señor, está llamada o está llamado para ayudar a armonizar, a suavizar, a ajustar, a hinchazar. ¿Cómo, hermanos? Orando, a veces ni hablando siquiera. Hay momentos en la vida, en el hogar, que las palabras sobran, todos los consejos sobran. Ni abra la boca, solamente ore a Dios. Hay otros momentos que sí se presta para el diálogo. Siempre con el ingrediente esencial que se llama ¿cómo? El amor. Cuando el esposo le habla a la esposa con amor, cuando la esposa le hace los reclamos al esposo con amor, con respeto, respetándolo a él como cabeza del hogar, y él respetando a esa mujer como su compañera, su inmediata colaboradora, ayuda. Ella después del Señor, ella sería todo lo que él, con lo que él puede contar, ¿verdad? Entonces, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro medio, hace mucha falta que nosotros trabajemos mucho la armonía en el hogar. La armonía. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos molestan, hay cosas que pareciera como que nos tallan. Pero, hermanos, está el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Está para que aprendamos el perdón. Tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta que, mejor dicho, no sé cuántas veces, muchas veces. Perdonar a nuestro esposo, a nuestros hijos. Todos los días quizás uno recibe de pronto cosas que no, y nosotros también ofendemos.
¿No ve que la palabra del Señor dice que aquel que dice que nunca ofende dice que es que dice mentiras? Porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, no quiere decir, hermanos, que esa relación que es tan humana, porque somos seres humanos, y es tan malo cuando el esposo que de pronto tiene un nivel, digámoslo así, si se puede decir, un nivel un poco más alto de conocimiento, de vida cristiana, o más años de creyente, qué sé yo, tiene o es un predicador o bueno, es un servidor, no está bien que él crea que es más o que es mejor que su esposa, su esposo, o que pronto él trate como de aplastar a la otra persona, haciéndola sentir que no está en nada, que usted no sabe, que usted es ignorante, que usted no ha aprendido, usted no ha cambiado, usted es el mismo. No, porque eso no ayuda. Eso no ayuda. Al contrario, si nosotros nos paráramos al pie de Jesús, ¿usted cree que daría la medida? ¿Cierto que no? Si uno siempre, en vez de medirse con su compañero o su compañera, con su hijo, su hermano de la congregación, si se midiera con él, siempre de pronto va a notar que, pues si tiene un concepto mayor de su persona, va a creer que siempre está por encima de los demás, que es mejor, que es más sabio, que de pronto tiene un conocimiento, un grado más alto de conocimiento. Pero si nosotros siempre nos vamos a medir con el Señor, vamos a notar que nos hace falta mucho, ¿cierto, hermanos? Nos hace falta mucho. Tan bello un papá que cuando le habla a sus hijos lo hace con misericordia, lo corrige con misericordia, le habla con amor, no le habla con altanería, con soberbia. Cuando una mamá se le acerca a la hija y ¿cómo le dice? La confronta y le hace ver sus errores, pero entonces lo hace con amor y con misericordia. Ese ingrediente hace que la persona reflexione. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mire que dice aquí en este salmo, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Se dice que el óleo que inicialmente en la vida sacerdotal que se inició con Aarón, dice que ese óleo tenía unos ingredientes excelentes. Dice que se componía de mirra excelente, canela aromática, cálamo aromático y aceite de olivas. Ese era el óleo, así se preparaba el óleo, porque así le dijo Dios a Moisés que preparara el aceite de la unción. Entonces mire que aquí cuando dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, cuán bueno y cuán delicioso es que la familia esté en armonía, es como el buen óleo, lo compara con el óleo, que era un aceite especial que se hacía y que lo hacía tan abundantemente que en las fiestas de los judíos, cuando celebraban las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas, la fiesta de la comunión y todas esas 7 fiestas que hacían en el año, entonces dice que se vaciaba de ese aceite en la cabeza, y dice que ese aceite era tan abundante que dice que se vaciaba en la cabeza y bajaba por la barba,
La barba de Aarón, que no sé cuánto tendría esa barba de larga, no sé, de pronto era muy larga. Una vez que la notan ahí, dice, y bajaba por sus vestiduras y chorreaba ese aceite. Dice que es como el óleo, como el buen óleo, que desciende por la barba de Aarón y baja hasta sus vestiduras. Ese aceite tenía, hermanos, un significado muy extraordinario, y era que estaban de fiesta. Simbolizaba la alegría y el gozo, simbolizaba la fraternidad, la hermandad. Había abundancia de comida en esa fiesta. Eso era una fiesta completamente donde abundaba la comida, la música, la alegría en el corazón del hombre cuando iban a realizar esas fiestas. Entonces, cuando hay armonía, ¿por qué cree usted que la Biblia dice en Proverbios que es mejor el bocado seco y en paz que una casa de rencillas, una casa llena de provisiones y llena de rencillas, como las casas de muchos ricos, ¿cierto? Que hay cosas, muebles, hay como 5 salas, quién sabe cuántas cosas lujosas hay en esa casa, pero en esa casa no hay gozo, no hay alegría, no hay armonía, no hay paz. Ahí es disensión, pelea, odio, amargura, infidelidad, cantidad de cosas. Pero es mejor un bocado seco y en paz, con un corazón agradecido. ¿Cuántos hogares, hermanos, quizás faltan las cosas más elementales? No hay las cosas suficientes, pero lo poquito que hay se lo comen con alegría y con gozo. Esa comida la degustan con tanta alegría y con tanto agradecimiento. ¿Por qué? Porque en ese hogar hay paz, hay alegría y gozo. Hermanos, dice que es como el buen óleo, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, como el rocío de Hermón. Hermón era un monte muy alto, como a 2.800 kilómetros quedaba de Jerusalén. Pero cuando había rocío en el monte de Hermón, ese rocío refrescaba toda la llanura. Dice, y baja hasta los montes, el monte de Sión. Dice, mire que la armonía es comparable con ese rocío. Ese rocío que hacía reverdecer la pradera, que hacía fructificar los árboles, que hacía que la tierra produjera hierba verde. Ese rocío, hermanos, imagínese usted que la armonía la ilustra el salmista David, el poeta, lo está ilustrando como el rocío de Hermón. Por eso es que, hermanos, Satanás trabaja tanto en el hogar y en la iglesia sembrando discordia. Por eso es que él hace eso. Por eso es que él en el hogar pone a pelear los esposos, porque ellos tal vez no se han apercibido o sea, no han quizás se han dado cuenta de lo que se están perdiendo, de la bendición tan grande que se están perdiendo por no trabajar la armonía. Claro, esa armonía, hermanos, no viene así porque sí. Esa armonía viene por la entera comunión con Dios, por la comunión constante con Dios. Entonces eso es como un canal que baja, que el Señor le transmite a uno a través de la comunión, de cuando cantamos, cuando adoramos, cuando obedecemos, cuando le servimos al Señor. En fin, eso que transmite Dios y luego pasa a las personas que están a nuestro alrededor.
Gloria al Señor. Entonces, cuando ese canal está fluido, cuando ese papá y esa mamá, ese canal está fluido, en ese corazón no se ha albergado la amargura, el odio, porque hermanos, todos los días el odio viene y nos toca la puerta. La amargura, el resentimiento con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el vecino, con el hermano. El odio viene y nos toca la puerta. Pero cuando nosotros somos conscientes de que la armonía y la fraternidad es el medio o es el vehículo por donde Dios derrama bendiciones, porque mire lo que dice finalizando, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Miren, hermanos, pero el enemigo, cuando nosotros no andamos desapercibidos, entonces guardamos en el corazón el odio, el rencor, no hacemos nada por mejorar. Con el esposo pasan 8 días, 15 días, un mes y no le hablo y yo no le perdono y me acuesto, estamos juntos pero no revueltos y a mí no me gusta y yo no lo voy a olvidar, y cada que hablan sacan todas esas cosas viejas. Sí, acordate hace 15 años, acordate lo que me hiciste, por Dios, hace 15 años. Pero mire que la palabra del Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no se acueste enojado, porque cuando uno se acuesta enojado está como deteniendo la bendición y está diciendo: bueno, hasta aquí, no mande más lluvia, no más provisión, no más bendición, no la quiero. Está poniendo como un muro para que no caiga la bendición. Pero hermanos, ese salmo en tan pocas palabras está diciendo tantas cosas a nuestra vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que procurar porque en nuestro hogar haya armonía. Armonía. Eso es como los músicos, el hermano Jaime y los hermanos que tocan aquí los instrumentos. Ellos para tocar ahí tienen que ensayar, ¿o no? Eso no es que aquí se paran el domingo y el uno le da toda a la guitarra como caiga y el otro a la batería y el otro al piano, como que usted se imagina que así fuera. Esto sería una locura, ¿cierto? Pero ellos se reúnen y ensayan. Y entonces el director de la alabanza, me imagino yo, porque pues yo creo que así es, sin ser yo pues saber nada de música, pero creo que así es. Me imagino que ellos se agarran a ensayar hasta que eso armonice. Armonía. Armonice. Igual las voces. Ellos ensayan para ellos que la primera, que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y todas las voces que hacen ellos. Y cuando eso está sincronizado, se oye una melodía. Mire, habiendo tantas voces, tantos instrumentos, se escucha una melodía, una. Usted se imagina que estos músicos aquí, el uno cantara a ritmo vallenato, y el otro a ritmo de cumbia, y el otro tocara el violín a ritmo de vals. Usted diría: uy, no, pero ¿eso qué es? ¿Qué es esa revoltura? No, ellos ensayan y armonizan hasta que le sale una melodía, hermanos, y los dos serán dos, y los dos serán uno. Así dice la palabra del Señor cuando la parejita se casa, y los dos serán uno. Serán, tiempo futuro. ¿Cuántos años? Yo no sé. Hay unos que se mueren y no llegaron a ser pero hay unos que a los poquitos años ya son uno. ¿Usted no nota que las parejitas terminan pareciéndose en los dos? Los dos tienen los mismos gestos, mueven las manos igual.
y hacen como las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tanto estar ahí juntos terminan siendo uno. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, en el hogar, en la familia, los esposos, en armonía. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga mucho en su hogar? Que Dios le sane las enfermedades. ¿Qué dice el apóstol cuando están enfermos? Dice que levantando ¿qué? Manos santas, sin ira ni contienda. ¿Usted cree, hermano, que cuando usted ora en la casa por el niño que está enfermo, usted le dice a la esposa o le dice al esposo: vamos a orar, arrodillas, a ver, vamos a orar, a ver, Señor Jesús? ¿Usted cree que Dios se manifiesta ahí? Así, todo bravo, porque es que no se hablan. ¿Usted cree que Dios se va a manifestar ahí? No se manifiesta. Puede, mejor dicho, pero si el uno le dice al otro: venga, mi amor, vamos a orar por este muchachito, que el Señor lo sane, o vamos a orar, mi hija, por este problema que tenemos. Dice: si los dos o si dos se pusieran de acuerdo, ¿qué pasa? El Señor responde. Con dos es suficiente. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a trabajar mucho la armonía en el hogar. Trabajémosle a la armonía para que Dios envíe muchas bendiciones a nuestras vidas. Pónganse de pie, hermanos. Tengan la bondad. Le damos gracias al Señor, porque bueno es el Señor. Aleluya. Bueno es el Señor. Aleluya. Vamos a cantar.